Buenas tardes, noches y bienvenidos a esta tertulia en torno a los Oscar. Una oportunidad para celebrar la cinefilia y la amistad. Antes de nada presento a los invitados, por un lado a los habituales Gonzalo Eulogio y Augusto González Braña. Buenas tardes. Luego a Luis López Delda, que está en su casa siguiéndonos en directo y que entrará por streaming. Esperemos que no con el retardo con el que entró Daniel Gallego en la ocasión anterior con los Goya. Y presento al nuevo invitado, al que se incorpora, Daniel Gallego, alicantino, que se formó en periodismo en Madrid, que trabajó durante 2 años en Radio Nacional en el programa de película que dirige Yolanda Flores, que ha vuelto a su tierra a probar suerte, y a ver si logra en esta jungla tan complicada sobrevivir, y si va bien se quedará y si no le va bien pues se tendrá que volver a buscar fortuna en Madrid o donde sea. Pero bueno, por el momento, como lo hemos cazado porque de momento ha vuelto y lo tenemos aquí, ahora vais a comprobarlo enseguida, aparte de muy cinéfilo, muy meticuloso, muy perfeccionista y muy didáctico, muy ordenado, en definitiva. Bueno, pues ya que en la cita de los Goya pues tuvo tanto problemas de retardo y era tan desesperante, ahora que lo tenemos en vivo y en directo, queremos que empiece él, que tome la palabra sin más dilación. Y bueno, en cuanto a los turnos de palabra, teniendo en cuenta que hay tantas películas nominadas, 8, y que nos gusta mucho hablar a todos. Yo en este caso me voy a callar, pero si me pusiera me pasa lo mismo que a mis 4 compañeros, que nos gusta hablar porque nos gusta mucho el cine, nos gusta la materia de la que vamos a hablar. Entonces, para no alargarlo demasiado, pues hemos decidido que cada uno en su turno de palabra destaque de las 8 películas nominadas lo que crea conveniente. Si os parece, hablar de lo mejor, lo que más os ha gustado, de lo que hayáis podido ver, lo mejor y lo peor, lo que os ha decepcionado, de lo que hayáis podido ver, porque hay una paradoja, que este año solamente la mitad de las nominadas a Mejor Película se han estrenado en cines, porque la otra mitad solo se pueden ver en plataforma. Ha sido un año excepcional, un año de pandemia, un año de cines cerrados, entonces es todo muy excepcional. Teniendo en cuenta esa circunstancia, repito, que cada crítico destaque sus películas favoritas y por qué las defiende, y también que subraye pues las que por lo que sea pues le han o bien decepcionado o considera que están ahí, pues porque es un año, hay que reconocerlo, de un nivel, yo me atrevería a decir, por debajo de la media. Daniel Gallego, es tu turno. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos.
como dices, ha sido un año muy extraño, porque además sumado con la pandemia, la mitad de las películas estaban en cine y la otra mitad en plataformas. Muchas, si no estabas contratado con esa plataforma, no podías verla. Pero sí que se ha notado una tónica un poco general en las películas de este año, que son películas muchas veces basadas en historias reales, porque muchas veces pues eso, la realidad al final acaba inspirando a la ficción, y sobre todo centradas en el tema del racismo, que puede parecer muy manido o muy repetitivo, pero es un problema que en Estados Unidos sigue siendo real y que lo vemos en las noticias a diario. Por eso películas como Una noche en Miami, Judas y el Mesías Negro, o no me acuerdo cuál era la otra, pero había otra de, bueno, Minari, también va sobre la inmigración, pues están un poco en la cartelera. Al final son premios que celebramos en todo el mundo y que seguimos en todo el mundo, pero están principalmente orientados a Estados Unidos, son los que principalmente potencian esto. Para no alargarme mucho, voy a comentar algunos de mis aspectos que más me han gustado. La película El Padre, para empezar, me ha parecido espectacular. La adaptación que ha hecho el propio director, que es el dramaturgo de la obra de teatro original, al lenguaje cinematográfico me ha parecido sobrecogedor, y destacar, obviamente, la interpretación de Anthony Hopkins, que yo creo que el Oscar a Mejor Actor lleva su nombre y no hay mucho debate al respecto. Y esa estructura tan confusa, desde el punto de vista del propio enfermo, que te hace ver pues eso, los recuerdos difusos, el no saber muy bien qué está ocurriendo, con quién estás hablando, dónde te encuentras en ese momento, me ha parecido que es, además de para disfrutar en una gran sala y verla en el cine, porque eso en casa no se disfruta igual, creo que es una historia universal que emociona a cualquiera. Y para comentar algo negativo, quería hablar de la película Mank, que es la principal favorita, con 10 nominaciones, pero que realmente las nominaciones al final pueden no significar nada. Y tenemos el año pasado el ejemplo del Irlandés, la de Martin Scorsese, que con 10 nominaciones se fue a casa de vacío. Y realmente la tónica de estrenar películas en plataformas se ha venido potenciando en los últimos años, el año pasado con el Irlandés y hace 2 años con la película de Roma, la de Alfonso Cuarón. Y yo creo que, pandemias aparte, esta va a ser un poco la tónica general y vamos a tener que acostumbrarnos a repartir el cine entre las salas y el consumo en casa. Lo que quería comentar de la película de Mank es que yo personalmente me esperaba otra cosa. Ciudadano Kane es una película seminal en el cine, y eso es indiscutible, y yo pensaba que iba a centrarse más en el rodaje de la película, en los problemas que tuvieron durante el rodaje, la elección del reparto, pero es más en la vida de Mank, como te promete el título, de Herman Mankiewicz, este guionista tan polémico y tan suyo, y en sus demonios internos, la manera que tuvo de sacar adelante esta película, de escribir el guión, sus problemas con el alcoholismo y con los numerosos jefes que tuvo. Gary Oldman es camaleónico y está estupendo, pero a mí esta película en lo particular me decepcionó un poco porque no era lo que esperaba. Creo que es una película quizá más orientada a los grandes cineastas, a los historiadores de cine y a los críticos que al público en general. No es una película que vaya a generar mucha expectativa social. No es Los Vengadores, pero tampoco creo que sea una película que atraiga mucho al gran público. Y bueno, por esta primera intervención quiero también dejar hablar a los compañeros. Muy bien. ¿Augusto? Bueno, buenas tardes. Sobre todo, gracias Antonio otra vez por invitarnos a esta tertulia y gracias a ustedes por comparecer a pesar de que el día no acompaña demasiado. A ver, lo comentábamos antes en la puerta, comentaba con mi compañero y él me lo reafirmaba, que este es un poco el año del dolor, ¿no? Del dolor, el año del dolor. Películas donde prácticamente, bueno, quizá El juicio de los 7 de Chicago, bueno, tiene un ápice de comedia, momentos, pero aún así también tiene su parte dolorosa. Pero bueno, viene un poco marcado por el signo de los tiempos, ¿no? Lo que estamos viendo. Parecía un poco contradictorio que lo que estamos viendo, aunque el cine siempre es espectáculo y trata de que nos evadamos de las perversidades de la vida, pues parecería un poco contradictorio que todo fuesen películas cómicas, ¿no? Es verdad que el nivel, a nivel global, bueno, es verdad, estoy contigo, Antonio, está un poco por debajo de la media. No hay ninguna película que desmerezca o mala, pero es verdad que tampoco no hay ninguna que sobresalga sobre las 7. Se oye Mank, como decía Daniel, se oye Mank como favorita, por la vinculación que tiene con el mundo del cine. Sabemos mucho que a los cineastas les gusta mucho premiar el cine sobre el cine.
Y quizá en Nomadland, que también durante hace unos meses estuvo sonando mucho, se ha llevado muchos premios, es otra de las que suena, pero todo apunta quizá a un reparto, no sé, todo apunta a un reparto. No creo que haya una gran favorita este año y, vamos, me aventuro a decir que no habrá una película, a pesar de que Mank creo que tiene 10 nominaciones, si no recuerdo mal, no creo que haya alguna que acapare todos los premios, sino que habrá un cierto reparto, ¿no? De hecho, en actor y en actriz, bueno, pues están medianamente cantados, como decía Daniel Anthony Hopkins, y en actriz, Frances McDormand es la que lleva la delantera, ¿no? En cuanto a una visión global, bueno, pues yo voy a destacar un poquito las pequeñitas, las que todo el mundo se olvida, ¿no? Porque yo sé que Gonzalo va a hablar de Nomadland, que le gustó mucho. Voy a hablar de Sound of Metal, por ejemplo, que es una película muy pequeñita, que se ha hecho un hueco, que probablemente si no estuviese Anthony Hopkins, Riz Ahmed tendría muchas papeletas de llevarse el premio. Y es una pequeña película prácticamente independiente de una persona que, bueno, pues sufre una pérdida auditiva y es un poco el devenir de su vida a raíz de ese suceso trágico, ¿no? Y cómo trata de rearmar su vida. A partir de ahí se podía haber caído en todo tipo de tremendismos, porque de hecho parece que vaya por ahí, ¿no? Una especie de rehabilitación y demás que se ve durante la película, pero la película al contrario se mantiene firme y mantiene el aplomo en todo momento. Y además una cosa que siempre cuando hablamos del sonido, por ejemplo en las películas, siempre está relacionado con las películas de efectos visuales, efectos especiales, y aquí, y creo que está nominada, si no recuerdo mal, Sound of Metal como mejor sonido, puesto que integra perfectamente el uso del sonido dentro de la película. Si no estamos ante una película de explosiones, de bombardeos y demás, que esas suelen ser muy espectaculares, suelen ser dadas a llevarse los premios técnicos, sino que aquí me gustaría mucho que esta película, aunque está Tenet por ahí, se llevara al menos el premio a mejor sonido, porque está muy bien interpretado. Ya gana el BAFTA, mejor sonido. Pues confiemos, nunca se sabe, Gonzalo, que nunca se sabe estas cosas. Y por otro lado, luego hablaremos de otras, una joven prometedora, puesto que es una sorpresa. Es una película que lo que habla, de lo que trata, es una cosa que está en plena actualidad, pero me gusta la forma en cómo lo trata. Además, es una película dirigida sobre todo al entorno juvenil, tratar de concienciar contra la agresión sexual, el abuso sexual a mujeres, ¿no? Y, como digo, utiliza un poco los códigos del lenguaje cinematográfico, pero en código juvenil y además con sorpresa. Una película que aparentemente parece la típica película de venganza que hemos podido ver hasta en el género del terror una y mil veces, y de aquí incluso coquetea con el terror. El Rape and Revenge. Exacto. Pero finalmente, cuando sabemos cuáles son las verdaderas intenciones de la chica y dónde la llevan, desde luego el giro de guión es absolutamente espectacular. Además de que, siguiendo con el tema del dolor, no siempre gana. O sea, hay una intención de concienciar en esa película, pero finalmente no siempre se consigue ganar. Es decir, al final siempre se paga un precio. Y el plano final, que me parece estupendo, todo ese plan urdido, que a lo mejor está un poco cogido un poco con pinzas, o es quizá demasiado maquiavélico, o demasiado tentado a la suerte, pero está todo cerrado de tal manera que te sorprende mucho. Así que yo la recomiendo, es una película de las últimas películas que ha entrado en cartelera, y una joven prometedora, a pesar de que pueda parecer una película simplemente, y lo digo muy entrecomillado, simplemente reivindicativa, la película maneja unos códigos y unas formas estupendas, porque sorprende tanto la interpretación como la forma de narrar. Y por último, Gonzalo, ya te dejo hablar, El juicio de los 7 de Chicago. Esta ya tiene ciertos meses, hace tiempo, y ya ha quedado un poco en el olvido, pero no hay que olvidar el magnífico guionista que es Aaron Sorkin. Y aquí es que es apasionante. Por nuestra profesión, Gonzalo, siempre las películas sobre juicios nos sorprenden, y eso que tenemos anécdotas para dar y vender. No me he llegado a encontrar un juez como el de la película, afortunadamente, y espero nunca topármelo, y menos si mi defendido es negro, pero... La diferencia es que en Estados Unidos lo declararon no apto y aquí seguiría dictando sentencias. Probablemente. Pero este hombre tiene una forma de escribir y cuando se pasa a la dirección, de narrar, que es absolutamente apasionado. Y eso que son películas que a lo mejor, quizá para cierta parte del público, puede ser un poco ásperas, porque son muy de despacho,
Pero aquí, y además con un montaje fantástico, un montaje pero espectacular. La película, los 15 primeros minutos son un montaje espectacular. De hecho, está nominada a mejor montaje. Y además, dentro de lo que es el cine político judicial, es accesible, se puede seguir perfectamente. E incluso se toma la licencia de tomar pues, algunas licencias cómicas con Sacha Baron Cohen, que demuestran que no es solamente es Borat, sino que también es un gran actor, y aquí lo demuestra. Así que esas tres, aunque luego lo haremos de más, en principio las que destacaría porque a lo mejor son las que menos suenan, ¿no? Han quedado en el olvido. Bueno, yo discrepo un poco con vosotros. A mí el nivel me parece muy bueno. Quizá por la razón que siempre esgrimo, porque son películas todas comprometidas social y humanamente. Sí. Se nota claramente que son películas producidas en la tristemente legislatura o mandato de Donald Trump. Son películas todas anti-Trump, y ya lo veis, racismo, abusos sexuales, emigrantes, los desheredados del capitalismo salvaje, las víctimas de la crisis de 2008, y yo he terminado con cierta opresión en el pecho en más de una, en más de una. Y os contaba como anécdota que vi consecutivamente, no al mismo día, aunque ha habido días que para llegar a tiempo he hecho doblete y no me ha dado tiempo a ver Sound of Metal, que va a ganar sonido, eso ya te lo garantizo. A ver, vi seguidas la de Billie Holiday, que es algo espeluznante. Sí. Strange Fruit. Enseguida me fui a YouTube, busqué la versión subtitulada, y es, bueno, estremecedor, ¿no? Que fuera legal linchar negros, quemarlos, colgarlos, dejarlos. O sea, con ese flashback lisérgico psicoanalítico que explica por qué ella es heroinómana, ¿no? Porque aquí hay que decirlo todo. Sí. Aquí está estigmatizado el drogadicto, el yonki, pero claro, cuando te obligan a prostituirte y te violan a los 10 años, cuando los maridos te estafan, te pegan de hostias, cuando en vez de hacer el amor parece que te estén violando, qué decir, es algo tremendo. Un refugio. Igual que la violencia brutal de, hombre, aunque ellos se defendían un poco, del FBI, que queda muy bien parado en muchas pelis, ¿eh? El FBI queda de puta madre parado, ¿no? Aquí decimos las cloacas del Estado, pues anda, que las cloacas del FBI ya ni te cuento. Vamos, ha quedado muy bien reflejado, ¿no? Con las panteras negras en Judas y el Mesías Negro, ¿no? O también la brutalidad de la policía de Chicago, que llegan a quitarse la placa para que no los identifiquen cuando van a cascar a esa manifestación pacífica, en esa espléndida película que fue la última que vi, ¿no? A ver, yo creo que hay, rápidamente, a mí me gustan todas me gustan. Y todas, hombre, Minari, digamos, es la menos dura porque tiene un final esperanzador, ¿no? Aunque no se quema y tal, pero bueno, venga, y tal. Y ha ganado el BAFTA la coreana, a actriz secundaria, mucho cuidado. Bueno, pero yo creo que hay dos extremos aquí, en las 8 nominadas. Hay dos extremos. Una película que yo, Daniel, a mí tienes razón en muchas cosas que has dicho, pero me parece un peliculón, que es Mank. Creo que con diferencia, como entidad de película, es con diferencia la que más entidad tiene. Ahora, es cierto que si se vota
para que la película que gane el Oscar vaya mucha gente a verla, no, porque es como ya has dicho tú, parece una película hecha para cinéfilos que conozcan la historia del cine, Irving Thalberg, Marion Davies, todos los que salen, ¿no? Sí. Los hermanos Mankiewicz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me quedé flipado con la película, o sea, es que es de una entidad brutal. Y ahora, insisto, la gente, la mitad se sale, porque es que no conoce ni la mitad de los nombres de los que salen allí, es que no conoce nada. Y luego aparte, pues eso, porque quizá van, como decía Daniel, pensando que van a ver el rodaje de Ciudadano Kane, que ya es mucho pedir, ¿no? Y claro, y se encuentran con un guionista genial, pero alcohólico y tal, y claro, todo eso, pues para un historiador de cine, a un cinéfilo, sí, pero para el gran público, ni de coña. Y termino. En el otro lado está Nomadland. Nomadland, como película, como entidad, pues no le llega ni a la altura de los zapatos a Mank. Una película sencilla, costó, además si lo dijo, costó $4 millones, lo dijo la Chloe Zhao. $4 millones, que es poco más de lo que cuesta una película media en España, que está en 3 millones, 3,5, ¿no? Bueno, pero es la película que más llega a la gente, sin duda. Es la película que más llega a la gente. Primero porque muchos de esos errantes son personajes reales, no son actores, son de verdad. Y porque Frances McDormand es una gran actriz y en un papel en el que habla poco, pero es tan sutil como muestra todo y tal, ¿no? No hay nada forzado. No, exacto. Es la película de más calado humano y emocional. Los desheredados de la crisis de 2008, que además yo no sabía que eso existía y existe. Sí. Existe la ruta en busca de trabajos temporales, ferias, sabiendo dónde hay, tal, ¿no? Creo que está en esos dos extremos, ¿no? Y yo creo que va a ganar Nomadland. Pero que todas me gustan, todas. Pero algunas, bueno, yo con la de Billie Holiday, de verdad, es que el último plano muerta con las esposas, por favor, y cuando el flashback, cuando asiste a ver cómo su madre y tal, es que de verdad, el racismo ese, es que luego... Pero bueno, que se nota que son películas producidas en el mandato de Trump y ya está. Y yo creo que Luis va a estar de acuerdo conmigo que el nivel es alto. Pues adelante, Luis López Belda, ¿qué tal desde casa? Hola, buenas tardes, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues lo primero, darle las gracias a Antonio y a la sede por invitarnos un año más y saludar al resto de invitados. A Augusto y a Gonzalo los conozco desde hace mucho tiempo. A Daniel le saludo también, a ver si nos podemos conocer personalmente. Y bueno, si veis que hablo un poco raro es porque estoy con retardo, entonces me escucho 2 veces. Entonces, disculparme, ¿no? Entonces, sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Me parece un año de un nivel bastante bueno, en el que, teniendo en cuenta que otros años, habiendo 5 películas, a veces nos daba la sensación de que algunas sobraban, pues este año, que son 8, a mí no me sobra ninguna. Todas me han gustado, en mayor o menor medida. Recordar años donde veíamos películas, típicas producciones comerciales de Hollywood, que decíamos, ¿qué hace esto aquí, no?
Y sin embargo, como bien dice Gonzalo, son todo películas muy comprometidas, pero además de bastante calidad cinematográfica, en mi opinión. No hay esa gran película, podría ser como hace 20 años tipo Titanic o luego El Señor de los Anillos, pero sí que son cintas que ninguna de ellas a mí me sobra de ninguna de las maneras. Sí que es cierto que, por ejemplo, Judas y el Mesías Negro, pues quizá, por ejemplo, sea una película más convencional, pero el resto son películas, como os digo, que me han emocionado, la mayoría me han dejado una especie de nudo en la garganta. Y yo destacaría la que ha comentado Augusto, que es Una joven prometedora, que es una película que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque tenía ese aspecto de comedia juvenil y, sin embargo, me parece un prodigio de guión. Me parece que además es muy arriesgada, porque usa los códigos del cine de violación y venganza, pero para hacer algo mucho más profundo, mucho más elaborado, con momentos de guión que parecen fallos, pero que sin embargo forman parte de la trama que levanta la protagonista. Y es una película que destacaría. Al final también uno se da cuenta en el momento de lo que es la manera en que compartimos el cine, que posiblemente este año los cinéfilos, que siempre es una actividad un poco solitaria a veces, hemos sido más solitarios que nunca porque hemos visto películas en plataformas, en salas vacías, y no hemos tenido la posibilidad de compartir tanto nuestras opiniones. Entonces, a mí sinceramente me ha sorprendido cuando habéis dicho que era un nivel más bajo, porque yo he tenido una sensación que ha sido todo lo contrario. El nivel ha sido mucho mejor que otros años, sin ninguna película que me sobre, que esté metida ahí con la Miramax de turno, que mete un montón de dinero para que la película aparezca en la lista. Y sí que comentaros pues que Nomadland, en mi caso, ha estado un poquitín perjudicada por las expectativas. Es posiblemente la película más destacada y, gustándome mucho, me ha decepcionado un poquito. Y la interpretación de Frances McDormand me gusta, pero me parece que estoy viendo a Frances McDormand, no a un personaje. Sin embargo, como actriz, como interpretación femenina, me parece prodigiosa la de Carey Mulligan, en Una joven prometedora. Me parece increíble. Y luego El padre, también la destacaría, porque posiblemente sea el primer film que nos mete en la piel de un enfermo de Alzheimer. No vemos lo que sufren los familiares o lo vemos de una manera externa, que también se han hecho películas muy interesantes, sino que casi en un tono de intriga encontramos el sufrimiento diario, el desconcierto, la desorientación, la sensación de desconexión de un enfermo de Alzheimer. Me ha parecido una cinta también magnífica. Como os digo, no me sobra ninguna y ha sido un año que yo he disfrutado especialmente. Muy bien. Bueno, a ver, un matiz, mi apreciación de lo de por debajo de la media, tengo casi que disculparme o matizar, Gonzalo, en el sentido de que creo que es, de cara al público español por lo menos, me da la impresión de que el conjunto de esas películas no ha conectado, pero claro, hay que tener en cuenta la excepcionalidad del año 2020 y empezando por que la mitad del parque de salas han estado cerradas, empezando por ahí. No, pero sí, escucha, entonces, es que las 8 son películas exigentes. Claro, entonces se junta la excepcionalidad de la pandemia, cierre de salas y la exigencia y el calado moral de este paquete de títulos. Entonces, por eso no han encontrado... ¿Que no son películas de palomitas? No, en absoluto, en absoluto. O sea, no es buen cine comercial. Son películas exigentes y minoritarias. O sea, Mank, por ejemplo, si no tienes un mínimo conocimiento de
de Citizen Kane y de la historia del cine, pues es que no te enteras de nada. No te enteras de nada. Sí. O sea, si no sabes quién es Wyndham Randolph Hearst, que se basó Mann para hacer el guión, que Wells, que... es que no te enteras de nada. Y si, claro, y si luego ver el racismo, ver la impunidad de abusos sexuales y además con un dato fundamental, que hoy en día el abusador sexual no es un marginado, drogata, ladrón, exdelincuente, no, es que son ahora respetables médicos. Es que en Estados Unidos, en los colegios mayores, están aumentando vertiginosamente los abusos sexuales. Eso sale en la prensa todos los días, o cada cierto tiempo, ¿no? Es decir, es que es como yo cerraba mi crítica, es decir, se puede ser un buen médico y como persona una mierda de persona, un ser despreciable y un delincuente personalmente. Y Augusto y yo, pues bueno, todos, ¿no? Conocemos grandes profesionales que luego, cuando los ves cómo se comportan de forma personal, dan ganas de tirarlos por la ventana, ¿entiendes? Son unos profesionales, quiero decir que son películas muy exigentes, muy comprometidas, que no son reconfortantes en absoluto. Porque fíjate, una joven prometedora, el sacrificio para que se haga justicia. Que además, una justicia que queda fuera de campo el hilo, porque pillan al Monroe. Pero claro, tú tienes que suponer que el Monroe va a empezar a cantar y tal, ¿no? Y la sorpresa, el giro de guión de que el noviete tan encantador y tal, resulta que estaba allí grabando y estaba, ¿no? Como en la manada y tal, ¿no? Tienes toda la razón. Lo que tú has dicho es compatible con lo que he dicho yo. A mí me parecen películas de muy calidad, pero efectivamente, para el gran público, ni de coña. Ni de coña. El que quiere ir al cine a pasar el rato y a comer palomitas, quizá Minari, quizá... Y tampoco mucho. Tampoco. Y iba a decirte Nomadland tampoco. Porque Nomadland... No. Nomadland quizá tiene algún altibajo. Sí. Nomadland quizá tiene algún altibajo. Y es cierto lo que dice Luis. Yo ya no sé dónde empieza el personaje y es Frances McDormand, ¿no? Sí. Realmente. No lo sé. Y sin embargo, nadie ha nombrado a Andra Day. Es verdad. ¿Tú crees, Augusto, tú que estás en el mundo de la música, lo valiente que ha sido Andra Day con ese papel? Sí, porque además canta ella, ¿no? Canta ella. Sale desnuda. Y además desnuda cuando está muy desmejorada por las drogas. Sí. Que desnuda no sale. Esto, joder, por favor, esto no es un micromachismo, esto es reflejar la realidad. Es decir, ¿cómo es una persona drogadicta desnuda? Igual que cuando sale de la cárcel del primer año se la ve rellenita, se la ve mejorada, tras un año sin drogarse y tal. Pero el papel de Andra Day, vamos, me parece de una valentía haberlo aceptado dramáticamente, cómo imita la voz, rasgo, ¿verdad? O sea, a mí nadie la nombra. Nadie la nombra. Y sin embargo parece que va a estar entre Frances McDormand y Carey Mulligan, ¿no? Sí. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que Andra Day, pues es la única nominación que tiene la película. Y a mí me parece que además en una star una estrella de los MTV Awards y todo esto, ¿no? Compositora, cantante, que sea valiente de hacer esas escenas de sexo explícito en Estados Unidos y tal, a mí me parece, vamos, que hay que reconocerlo, ¿no? Sí, sí, Es a decir, nivel de, vamos, ya no solo de lo que se ve ¿Quieres? tras la cámara, sino lo que es la preparación. claro. Que eso también cuenta, por Hombre. supuesto. Sí, también. Quizás sea la más completa. También hay una película que no hemos comentado que también tiene que ver con la música, que es la de La Madre del Blues.
Que ¿Cuál? también, La madre del blues, o Mama Rainey's Bow. Ah, El culo negro de sí, Ma Rainey. el Black Bottom. Bueno, la obra de teatro. Sí, una obra de teatro que han adaptado al cine y que yo creo que también cuenta con dos interpretaciones magistrales como la de Viola Davis y Chadwick Boseman, Sí. que pueden pensar que Chadwick Boseman, por el hecho de ya no estar, que se le nomina como homenaje, pero nada que ver. La interpretación que hace del cornetista de la película, de Levi, es absolutamente merecedora de esta nominación y que demuestra que era un grandísimo intérprete al que no se le puede encasillar, como mucha gente ha hecho con el personaje de Pantera Negra. Ese momento en el que se enfrenta a sus compañeros de banda, le dicen, claro, porque tú tienes miedo de los blancos y le sigues el juego. Y él empieza a contarle su historia, lo que sufrió en su infancia, que hasta se nota el silencio en esa escena. Y es prácticamente un monólogo porque nadie se atreve a replicarle. A mí me sobrecogió. Y si no tuviera tan claro lo de Anthony Hopkins, también apostaría por Chadwick Boseman para el Oscar a Mejor Actor. Y de Viola Davis también haciendo de esta cantante del grupo de blues negra en los años 20, que tenía que ser fuerte por ella, por su familia, por su banda, su sobrino. Y también lo veo con una majestuosidad y una soberbia que la hacen digna merecedora de esta nominación. Y creo que es una película muy a tener en cuenta y que a mí me gustó mucho en el personal, que está en Netflix, que no se ha podido ver en salas. Bueno, por suscitar un poco de polémica, de debate, me refiero, amistoso, quería sacar a colación algún dato que he leído por ahí de las películas favoritas, ya que vuestras opiniones son tan favorables. Una joven prometedora, estrenada este fin de semana en nuestro país, Carlos Colón, El dopazo de Andalucía, en Diario de Sevilla, decano que fue de la Facultad de Comunicación de Sevilla, gran pope. A ver, él valora todo lo valorable, pero lógicamente le chirría, hace una crítica muy extensa, que termina diciendo, bueno, si esto es lo que retrata nuestra sociedad, nuestro cine y nuestra Academia de Hollywood de 2021, pues qué triste. Es su final, ¿no? Después de analizar como él hace, también muy metódico, como un Daniel Gallego, pero ya con muchas ganas y después de más de 50 años en el ejercicio de la crítica. Lo digo por poner la otra cara, ¿no? Él argumenta, el mensaje que quiere contar la directora y Carey Mulligan como productora ejecutiva que se ha mojado, el mensaje está claro, pero las formas y la estrategia para llegar ahí, Hombre. todo ese guión retorcido. Sí, yo no sé, Luis... Y Luis también. No, yo no sé si Luis está de acuerdo. A ver, yo creo que no se puede negar que bueno, el tráiler ya nos anticipaba el primer tercio de peli, sí, y que empieza como comedia negra, que además deja fuera de campo las represalias de ella contra los abusadores y violadores en potencia, ¿no? Hombre, hay que reconocer que es un poco retorcida. Hay que reconocerlo. Sí, vale. Es un poco retorcida, en fin, y ella, pues, hombre, también es una justiciera improbable, pero aparte de alegato feminista, de empoderamiento, que viene muy bien como un apéndice del Me Too y tal, a ver, la peli es original, la peli es muy libre, es muy valiente, es muy creativa, y yo, para justificar ese guión un poco tan retorcido, esa improbabilidad de muchas cosas, yo la califiqué como un cuento de terror moral, ¿no? Es un cuento, sí, de terror moral. Yo no sé
que a Luis le ha gustado mucho, si está de acuerdo o va por ahí también, no lo sé. No sé. Luis. Sí, sí, yo creo que es una película que no solo la valoro por su componente social de ascribirse totalmente al movimiento Me Too, es que cinematográficamente y sobre todo de guión me parece un prodigio. Me parece que aparte muchas veces cuando una película se inscribe dentro del elemento del cine de género, muchas veces es menospreciada. Parece que tiene que ser un drama, una película de personajes solo, y me parece que el uso de los resortes de ese subgénero del terror que es el rape and revenge o el violación y venganza, creo que son muy bien utilizados. Y como os decía, un poco como ocurría en una película también muy polémica que a mí me fascinó, que fue Perdida, de David Fincher, el hecho de elegir un guión en el que, como os decía, tú estás viendo la película y hay 2 o 3 momentos que dices, esto es un fallo de guión garrafal, pero luego te das cuenta que forma parte de la propia trama que está la protagonista creando para desarrollar su venganza. A mí eso me fascinó. Aparte tiene dos elementos que a mí personalmente me gustan mucho en las películas, que es que varias veces se acaban las tramas que se comienzan y el espectador se pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a ocurrir? Eso es muy poco habitual en el cine actual, donde todo es muy previsible, donde puede estar muy bien hecho, pero es bastante sota, caballo y rey. Aquí hay 2 o 3 momentos en que dices, bueno, la película se ha terminado, ¿qué va a pasar ahora, no? Claro. Es una montaña rusa de emociones y sensaciones que te atrapa en el primer momento, y además creo que es una película que hace algo que también a mí me interesa especialmente. Se hacen muchas películas como las de Billie Holiday, como las de la Dama del Blues, que son muy interesantes, pero siempre hablan de lo que estaba mal en el pasado. Está muy bien criticar lo que estaba mal en el pasado, pero me parece mucho más fácil y mucho menos arriesgado y mucho menos perspicaz ser capaz de plantearse una película sobre lo que está mal hoy en día, y como bien ha dicho Gonzalo, las violaciones en los campus universitarios, sobre todo estadounidenses, están a la orden del día. 1 de cada 3 mujeres afirman haber sido violadas en los campus universitarios estadounidenses. Me parece que hacer una película sobre lo que está pasando aquí y ahora me parece mucho más valiente y arriesgado. Por supuesto que la película riza el rizo y tiene elementos discutibles, pero creo que arriesgarse es lo que hace avanzar al cine y al arte, no hacer películas que clonan el estilo de otras películas anteriores, ¿no? Entonces, es por lo que ya la defiendo. No me parece la mejor película posiblemente de las 8, pero sí la que a mí más me ha impactado. Yo todavía no había opinado sobre Una joven prometedora, pero también es en lo personal de las que más he disfrutado, y creo que es dinámica, que es canalla, que es fresca. Y comentabais que no sabéis cuál de estas películas sería más orientada al gran público. Yo creo que esta, en concreto, es la que llevaría más gente al cine en un tiempo normal, ¿no? En circunstancias normales. Sería una película palomitera cuando se podía comer palomitas. Pero es verdad lo que comentaba Luis, que es muy valiente criticar las cosas que están mal en el presente y no a la típica figura del violador, que seguramente esta película a mucha gente le escocerá, sino a los cómplices, ¿no? Por ejemplo, esa decana que guarda silencio. Y se ve como ella, la protagonista, no busca venganza, solo busca justicia, busca dar lecciones. Va a esa amiga que le dio la espalda en el pasado, a la decana con la lección de su hija, y cuando va a ver al abogado y ve que él ya ha aprendido la lección y que ese hombre tendrá que vivir con la culpa toda su vida, ella decide perdonarle y decir, ya este hombre tiene bastante con lo que tiene. Y es verdad que el final es un poco fantasioso, es una licencia que le podemos permitir al cine en el sentido de un cuento, pero me parece que es una película que tendrá mucho calado y bueno, Carey Mulligan está estupenda, está fantástica. Y la música además está muy bien utilizada en la película, ya abriendo con el It's Raining Men, y en esa escena crucial cuando va a la casa rural y empieza a sonar una versión de cuarteto de cuerda de Toxic, de Britney Spears, yo dije, ya me tienen, soy totalmente de esta película. Me encantó y espero que reciba el reconocimiento que merece, y invito a todo el mundo a que la vea si no lo ha hecho todavía. Yo decía eso, insisto en eso. Vamos a ver, Antonio, con todo respeto, lógicamente, al compañero de Andalucía, pero quizás es una película que exige
cierta mentalidad abierta a las nuevas formas cinematográficas. Por supuesto que no van a sustituir, pero son alternativas a otras formas quizá más clásicas o más tradicionales. Entonces, no me sorprende que una persona de la trayectoria de Carlos Colón, pues a lo mejor no haya empatizado con esta película. Con eso no quiere decir que sea una película excesivamente juvenil o infantil incluso, ¿no? De un contenido infantil, ni mucho menos. La película tiene un grandísimo calado y un grandísimo mensaje. Lo que pasa es que utiliza, dentro del contexto, que se mueve dentro del contexto juvenil, utiliza códigos juveniles como el que apuntaba Daniel con el tema de las canciones de Britney Spears o de Paris Hilton. Y estéticamente también. Exacto, sí. Lo hemos dicho antes, coquetea un poco incluso con el terror puramente juvenil, ¿no? Pero el uso de los colores, los colorines. Sí, todo muy colorido. Todo muy colorido, sí. Todo quizá tiene un punto de exagerado, de exceso, pero yo creo que es eso, es que si todo hubiese llevado a, como hemos visto, la primera mitad de la película, pues quizá la condenaría a una película un tanto convencional. Pero es, efectivamente, cuando luego das ese giro y todo se cierra, y no se cierra hasta el plano final, por muy exagerado o hiperbólico que parezca, es cuando realmente te sorprende y dices, he visto algo completamente distinto y que me ha sorprendido, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que hay que tener en valor, que a lo mejor el compañero pues no tiene, pero que unos somos más clásicos, otros somos quizá un poco más tolerantes con nuevas formas. Es una forma distinta y alternativa y entiendo que hay que respetarla. Y otra cosa, Nomadland, el personaje de Frances McDormand, cuando aparece la hermana, el casoplón de la hermana, bueno, lo primero que es una sin techo, en fin, una errante, Nómada, sí. una nómada en toda regla. Bueno, ella dice que no es una sin hogar, es una sin casa. Sí. Pero resulta que yo lo interpreto como una adicta, en cierto modo es una adicta, o son personas adictas a esa vida. Y cada persona es un mundo, y cada persona somos un mundo, pero en el momento en que aparece esa hermana, el hecho de tener ya una hermana y que esa hermana es una hermana que abraza, que ampara, que le ofrece... Le presta el dinero para la camioneta. Y le ofrece una cama, y no una cama cualquiera, y ya digo, no un casoplón cualquiera, y no una... A ver, ¿cómo interpretáis...? Y encima un hombre que se ha quedado con ella, como David Strathairn, y a pesar de eso... Porque cada persona es un mundo, cada errante es un mundo, y eso a mí me genera cierta ambigüedad y le da otro sentido. O sea, que cada errante tendrá su película. No se pueden meter en el mismo saco a todos. No, yo efectivamente, o sea, a ver, yo creo que esta película es cuando llega la crisis del 2008, donde se monta una fábrica de contrachapao y tal, que no se dice explícitamente, pero se da a entender que el marido fallece quizá por los tóxicos de la fábrica y tal, como consecuencia. Consecuencia. Entonces, claro, cuando llegue la crisis, y no es que cierre la fábrica, es que allí, sabéis, en Estados Unidos, como sabe Luis también, si se monta una gran fábrica, alrededor hay un pueblo que da de comer a todo el pueblo, y en cuanto esa fábrica se va a esos, es que le quitaron el código de postal. Eso. Le quitaron el código postal, desapareció del mapa, de Google Maps. ¿Entiendes? Entonces, para ella, digamos, es o sea, la vida que ella llevaba se viene abajo absolutamente, 100%. Entonces, yo creo que para ella conocer ese estilo de vida errante de gente que va con sus camionetas, con sus caravanas en busca de trabajos temporales, como he dicho antes y tal, a ella le supone una especie de epifanía, ¿no? Decir, joder, hay otras vidas. Y la belleza de los paisajes y todo eso es fabulosa, ¿no?
y cómo ella, por ejemplo, se baña allí y todo eso y tal, ¿no? Y se da cuenta de que hay gente que todavía lo ha pasado peor que ella, ¿no? Y asiste a la muerte de gente que ha estado con ella y tal. Es decir, ella descubre una vida radicalmente distinta y decide seguir esa vida y no volver a la vida anterior. Y ya está. Y por eso rechaza la oferta de la hermana, por muy enamorado que tuviera un chico, un hombre excepcional, muy buena persona, como el personaje de Ives Strazon. Y bueno, la secuencia catártica de la película, como ya pasaba en Nebraska, es cuando vuelve a la casa donde ha vivido y ve y dice: aquí no hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero ni aquí ni solo las vistas. Entonces decide, es muy valiente y decide iniciar una vida totalmente nueva a los 60, 58, 59 años, ¿no? Es decir, yo creo que es eso, es eso. Es decir, se viene abajo toda su vida y decide no recuperar la vida que llevaba hasta entonces, aparte que no ha superado la muerte de su marido, ¿no? Todavía parece ser, ¿no? Yo la interpreto así, no sé. Nomadland, la verdad es que es una película que en muchas ocasiones estás pensando que estás viendo un documental más que una película. Sí, por sí, el sí. realismo, la crudeza que te muestra Sí. con este modo de vida, que sabes que sigue llevando mucha gente que son pues víctimas de la crisis de 2008 y de otras crisis que se han ido encadenando. Es una película que tiene una estructura errática, pero está hecha intencionadamente, porque la vida de un nómada es así, es errática. A lo mejor está un día trabajando en Amazon, al día siguiente no sé dónde voy a estar, igual en el desierto, en la nieve, no lo sé. Y esa escena, como comentabas, en la casa de la hermana, cuando está hablando con el cuñado y él le dice: claro, porque no podemos todos dejarlo todo atrás y irnos a ver mundo. Y ella se enfada y dice: ¿eso es lo que piensas que he hecho? Que es una víctima, no tiene otra opción. Pero al mismo tiempo, ella elige, en vez de vivir con su hermana y ser un parásito, quiere ser dueña de su vida. Y ha encontrado a sus amigos, a una familia de gente con la que comulga y que está bien. Y me gusta ese ambiente de compartirlo todo, de ayudarse unos a otros si se le pincha una rueda, el trueque que tienen y la manera tan bonita que tienen al final de la película de despedir a los que se han muerto. No sé, me parece una película que es para tener en cuenta, y además lo que comentabais de los paisajes espectaculares, casi todos rodados con luz natural, la fotografía es sobrecogedora en Nomadland. La verdad es que dan ganas de visitar el medio oeste americano y coger una caravana, una furgoneta e irte. Y lo trágico de todo es que la furgoneta es su vida, es su casa. Si se rompe el motor, se le hace un mundo, porque se le acaba todo, su medio de subsistencia. Es una película muy, muy buena. Yo quizá que quería apuntar en el carácter, digamos, un poco ligero, es decir, que no es beligerante la película, y eso que coquetea a veces con, al principio lo vemos, que está trabajando en Amazon, luego vemos que trabaja en una especie como de hamburguesería, algo así, luego recogiendo escombros ahí en el campamento y demás. Podría haber sido mucho más crítico con el tema del trabajo precario, con la supervivencia y demás, y no lo emplea la directora para esto, sino que es una película puramente descriptiva, como decís, es una nueva etapa por un suceso trágico, hay que tirar para adelante, la resiliencia que está tanto en boga, y esto lo hace la protagonista de una manera ejemplar. Tampoco cae en el sentimentalismo, en venirse abajo, es decir, lo asume con total entereza y efectivamente tira para adelante. Y cuando podría parecer que es el plano final, que a lo mejor se puede venir un poco abajo, ella, por sus recuerdos y demás, todo lo contrario, ¿no? Efectivamente, sale de allí y dice: bueno, pues aquí no hay nada más que hacer y hay que seguir para adelante. Y eso me sorprendió porque, fíjate que nada más empezar la película la vemos trabajando en Amazon, ¿no? Uno de los grandes monstruos del capital, ¿no? Y todo lo contrario, lo utiliza como un medio, pues es el medio de supervivencia, ¿no? La película no va de esto, no va de crítica social, sino va de, como tú decías, una especie de semidocumental puramente descriptivo. Y ahí creo que la película se maneja perfectamente. Fíjate que hasta tal punto, yo leyendo una entrevista con Chloe Zhao, la secuencia, la secuencia o la escena en la que va al taller
y le dice lo que le va a costar. En el guión ella montaba en cólera porque decía que era carísimo y tal, y resulta que el mecánico era real, y dice que hizo la escena tan amable, tan comprensivo, que le dijo Frances McDormand, que recordemos también es productora ejecutiva de la peli, le dijo a Chloe Zhao, dice, mira, yo no puedo enfadarme con este tío. No puedo ponerme a decir que es un abusador, que tal, que... No. Y cambiaron la secuencia. Tiene sentido, sí. Cambiaron la secuencia, te lo digo sinceramente. Y luego, aparte, que es un estilo de vida que existe, que ellos saben en cada estado en qué época del año hay trabajos temporales, porque hay ferias, como los feriantes, Sí, sí. como los vendedores ambulantes de puestos de estos, que saben, oh, mira, hay feria, hay fiestas en San Vicente, hay fiestas en Ibi, y van con su... Y van pues así, pero, pues, ¿entiendes? Saben cuando en Amazon hay producción y hay contratan temporeros y tal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Luis querrá Luis, decir algo, ¿no? Luis. Sí, la película, como os decía, Nomadland, me parece una cinta realmente muy trabajada, en la que la directora Chloe Zhao sabe muy bien lo que hace, ya lo demostró en The Rider. Como bien decía Daniel, tiene un punto muy documental, que algunas personas con las que he hablado les ha sacado un poco, porque a veces incluso parecen entrevistas, ¿no? Cuando están ahí sentados en círculo hablando, parecen más bien entrevistas que actuaciones. Y como comenta Gonzalo y los otros invitados, es esa vida errante. Me impresiona mucho esos campamentos de Amazon en la campaña de Acción de Gracias y Navidad, que es la etapa fuerte, ¿no? Y cómo pues van malviviendo. Hay una escena también que me impresionó, que es cuando ella está sola y se pone enferma del estómago, ¿no? Y se ve esa soledad de la vida en la carretera, que me recordó un poco aquella película de Sean Penn, Hacia Rutas Salvajes. Y es como os digo, una cinta que como comenta Augusto, no es una cinta política, y quizá también tiene que ver con que estos personajes han renunciado a la lucha política, y eso quizás sea una crítica encubierta. Son personajes que buscan pues una especie de gurús, estas charlas de autoayuda, pero ni se plantean organizarse ni luchar contra el sistema que en este momento representa la administración de Trump. En la crítica, en el momento en que se hizo la película, aunque se ambienta en la crisis de 2008, y yo creo que hay una especie de crítica encubierta a estos estadounidenses que ya han renunciado completamente a lo que es la lucha política, ¿no? Entonces es una cinta que a mí también me ha marcado, aunque, como os decía, en algunos momentos, y como comentaba Gonzalo, tiene alguna falta de ritmo, pero por lo demás se puede salvar muy bien. Bueno, hay que tener en cuenta un dato. Los protagonistas todos son gente de 60, es decir, por mucho que quieran, no van a encontrar un trabajo estable ni sin querer. Es decir, pues entonces, pues para encontrar trabajos temporales, pues llevo esta vida autónoma, llena de paz, lejos del mundanal ruido, y yo sé la ruta que tenemos que seguir, donde hay esos trabajos, en qué época del año, y ya está. Pero hay que partir de esa base, son excluidos del sistema capitalista. Es decir, es que es gente todo de 60 para arriba, es decir, que no encuentran un trabajo ya ni de coña, pero ni allí ni en ningún lado, es decir, del mundo, ¿no? Es decir, entonces partamos de esa base, son los excluidos del sistema capitalista salvaje que por desgracia sigue imperando, ¿no? Sin las debidas correcciones, ¿no? Es decir, que... Sí.
Bueno, llevamos ya una hora justa de charla y vamos casi a terminar con la ronda final, en la que os ruego que, bueno, aprovechéis para hablar de los flecos, de aquello que se os ha quedado en el tintero, seguro, en cualquier categoría, que hay un montón de categorías de las que no hemos hablado, alguna película que se ha quedado sin tocar, pues las películas de otros países, etcétera, etcétera. Hay muchísimo. Pero ya digo, se ha consumido la hora y tenemos que ir acabando. Entonces, Daniel, si quieres, empiezas tú. Bueno, quería comentar brevemente una película que no hemos tocado, que es Fragmentos de una mujer. Está nominada Vanessa Kirby por Mejor Actriz. Una película pequeñita, que está en Netflix, pero que trata con mucha crudeza lo que supone para una mujer el perder a su hijo en el parto, a su hija en este caso. Y aunque la película en sí no sea muy memorable, la interpretación de la protagonista ya merece que se tenga un visionado de esta película. La verdad es que a mí me impactó Vanessa Kirby en ese registro dramático. Y luego también quería comentar sobre Sound of Metal, que avanzaba antes a Augusto. A mí también es una película que me gustó mucho y que espero que se lleve sinceramente todas las nominaciones, todos los premios de diseño de sonido, edición de sonido, porque lo merece. Es prácticamente un personaje más. Cómo narra la película a través del silencio, de los sonidos y en un momento que parece que es de esperanza, cuando él va a ponerse los implantes, y al final acaba siendo de absoluto terror cuando ves el resultado final. Es una película que se trabajó mucho y el director no quería otro protagonista que el actor que escogieron, a Riz Ahmed, porque estuvo el director 13 años queriendo hacer la película hasta que finalmente dio con la horma de su zapato y consiguió esta película que al final pues, ha recibido 6 nominaciones, así que ha sido un buen trabajo. Y para acabar mi porra, mis predicciones, mejor película, la verdad es que está reñido porque son 8 películas con mucha personalidad, pero me haría mucha ilusión que se la llevase una joven prometedora. En mejor actor, Anthony Hopkins, sin duda. Mejor actriz, probablemente Frances McDormand. Director, bueno, no hemos hablado de Otra ronda, de Thomas Vinterberg, una película bastante interesante sobre cómo el alcohol puede afectar al ritmo de vida normal y es una película para tener muy en cuenta, pero creo que en este caso de directora se va a llevar Chloe Zhao por Nomadland. Actor de reparto se lo daría a Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago, pero no lo tengo claro a quién se lo darán. Y actriz de reparto, pues Olivia Colman en El padre. La verdad es que me pareció que estaba muy bien. Lo que pasa que, claro, se lo llevó hace poco. No sé si en la academia se atreverán a repetir, pero mi apuesta es por ella. Yo, ahondar en lo que ha dicho tangencialmente Daniel, porque bueno, aquí está ya como película internacional. Otra ronda probablemente sea una de las películas que el año que viene, en enero, cuando hagamos el repaso del año, probablemente se hable mucho de ella. Queda mucho año por delante, pero la verdad es que este director, Thomas Vinterberg, ya con La caza ya nos dejó sobrecogidos, y aquí pues y además claro, con su actor fetiche, que es Mads Mikkelsen, que es un titán de la interpretación, y aquí se ve pues la cara y cruz de la moneda del alcoholismo, ¿no? Como una vía de escape, pero por supuesto también las consecuencias fatales que tiene la ingesta de alcohol, sobre todo cuando se hacen medidas desmesuradas. Todo parte de una cuestión filosófica, un experimento social. Un experimento filosófico. No, es una teoría psiquiátrica de un psicólogo danés. De un psiquiatra danés de allí, de Dinamarca. Creo que se ha desmentido. Luego finalmente la ha desmentido el propio, ¿Ah, sí? el propio autor. Creo que parece que se le había ido de las manos. Entonces... pues yo lo he leído, pero bueno. Sí, de hecho está basado en eso. Pero he leído que se había desmentido. Del resto no podemos hablar porque, sinceramente, a mí ninguna de las otras películas película internacional me suenan. Yo creo que no han pasado por Alicante. Están en internet. Sí, eso seguro, pero que por Alicante no ha pasado ninguna. Así que Otra ronda es una película estupenda, coral, a base de varios protagonistas. Hombre, se va a llevar la película internacional. Seguramente, pero vamos, que probablemente si fuese estadounidense, para mi gusto debería estar en las nominadas a Mejor Película. Y aquí creo que Gonzalo va a estar conmigo, probablemente Los Estados Unidos contra Billie Holiday quizá debería estar entre las 8, ¿no? de
a mejor película, ¿no? Probablemente. Seguramente, sí. sí. Quizás si hubiese que haya que quitar alguna... Hombre, es pues- una peli también errática, ¿eh? Es una peli trabada, deslavazada. Sí, pero quizá entre esa y más, es una peli más de impresiones que pero es, a ver, es Lee Daniels. En el chico. Precious era un bodrio. Precious es, yo no sé cómo pudo estar ahí. Se y coló, tal. se coló en las Qué nominaciones. rollo, qué artificiosa, qué tal. Que por cierto, la ayudante de cámara, yo creía que era Gabor Sidibe y no es Gabor Sidibe. La de Billie Holiday, no es la gorda, no es Gabor Sidibe. No, me quedé viendo los créditos y no. Pero el chico del periódico, ¿os acordáis? De Paperboy, con Nicole Kidman. Sí. Tela. O sea, es que es el estilo de Lee Daniels. Y es la mejor película de Lee Daniels. Lo que pasa es que es una película más de impacto, ¿no? Más que, Momentos. evidentemente, es una peli deslavazada, trabada narrativamente, probablemente. Y bueno, pero sí, yo creo que es que, vamos, no quedaría mal entre los finalistas. No, y si hubiese- Y yo insisto en lo de Andra Day, vamos, yo no sé. Si hubiese que quitar alguna para sustitución sería Judas y el Mesías Negro, para mi gusto. Aquí quizás la que queda un poquito más descolgada del Pero resto es que de... también sí, está sí. bien. Sí, claro, no hay ninguna despreciable, ni mucho menos. Por cierto, Judas y el Mesías Negro podía ser un spin-off del Juicio de los 7 de Chicago. Sí, porque hay un personaje Sí. que comparte... Hampton haciendo de... Exacto. Sí. Así que, y, bueno, se nos ha quedado un poco en el tintero Minari, que no hemos hablado mucho de ella, y merece recorrido, porque quizás es la película que te da un poquito más de aire de esperanza dentro de este... Minari entró con mucha fuerza, pero Se ha ido deshinchando. se ha ido deshinchando, sí. Se ha ido deshinchando. Porque en el fondo también es una peli muy sencilla. Por ejemplo, me extraña muchísimo que Will Patton no esté nominado a actor de reparto. A mí me parece que la creación que hace Will Patton es excepcional. Yo lo echo en falta en actor de reparto a Will Patton. Me quedé cuando salió la lista y vi que no estaba Will Patton. Yo en la radio lo dije, digo, Will Patton nominado a actor de reparto. Y no lo sé. Y ojo ahí a la actriz de reparto, Jung Yoo-jung, ¿no? Sí, la abuela, que la ya abuela ganó de el la, BAFTA, como de te la digo. película, que eso es sorprendente su actuación, ¿eh? Sí. Quizás un poco la que da cierta coherencia a la película, ¿no? Por su forma de pensar un poco más revolucionaria, un poquito más Sí, a además, contracorriente. es un personaje que lo que hace es pues amplificar el contraste de mentalidades. Se mueve ¿no? entre el punto cómico y luego va a la vertiente. El quizá choque un de poco más culturas dramática. también. Sí. Es un poco la película sobre el sueño americano, pero desde el punto de vista del niño, el protagonista. Y la relación con la abuela es muy importante. Sí, la verdad es que cada personaje en esa película tiene algo que contar. Quizá me sobra un poco la hermana mayor, la hija, Sí, la hija es mayor, un poco más de relleno. que sí, no tienen nada, no tiene Mucha ningún profundidad. perfil ninguno. Y los demás sí que tienen, por supuesto, algo que rascar, pero esa no. Pero yo creo que como entidad Minari, al lado de las demás, no sale muy bien parada, ¿eh? Es Como entidad. Sí, Como entidad. Es una película muy personal. Creo que también está basada parcialmente en la biografía del propio director, que quiso contar la historia de su infancia. sí. Y es una historia universal al final, el sentirte un extraño en un país desconocido que puede calar muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que puede que tenga menos entidad que las otras nominadas. Sí. Y por último, Antonio, yo voy a apostar en banda sonora. Sé que voy a perder, porque a este hombre nunca le dan un Oscar ni para atrás. Por James Newton Howard con Noticias del Gran Mundo, que me parece la mejor de las 5 bandas sonoras, pero no se lo van a dar. Y para mí también. Sí. Pues mira, me alegra que coincidas, porque todo apunta a que va a ser Soul, de Trent Reznor. A mí, sabes que yo nunca me fijo ni me importa demasiado la música estradigética de las películas, pero cuando vi Noticias del Gran Mundo, Sí. oí esos ritmos, esas percusiones y tal, y tío, cuando me fijé es porque dije,
Y me acordé y digo, se lo tengo que decir a Augusto, James Newton Howard, Pues sería... por noticias de Ya toca, hay algunos compositores que ya toca que se lleven Oscar y de momento no se ha llevado ninguno y ha tenido méritos para ello. Sí. Así que... ¿Eh? Desde el Príncipe de las Mareas, me acuerdo yo. Madre mía, no, calla, qué rollo, tío. No, digo de su música, Ya. A mí, sin embargo, mira, Daniel, yo sé que en esa película hay un subtexto brutal, terrible, pero a mí me pareció un coñazo el culo negro de Matt Reeves. A ver, Daniel, te explico. La primera secuencia teatral de los músicos en eso, hablando de cosas más o menos intrascendentes. Es una obra de teatro al final. Es una obra de teatro, pero que dura media hora, tío, esa secuencia. Que sí, que luego ya vas viendo que lo que hablan tiene un subtexto, fíjate, está toda la amargura del racismo sufrido. Está todo ese resentimiento de los negros, de todo lo que han pasado, han tenido que sufrir y tal. Por eso, como bien decías tú, la actitud tan despótica de Matt Reeves, ¿no? Pero es que es muy teatral y no lo han querido disimular. Yo, de verdad, la primera media hora me costó mucho, ¿eh? Me costó mucho. A mí lo que hablan... la primera conversación en los vestuarios esos donde ensayan, la primera a mí me aburrió solemnemente y dije, hostia, qué rollo, pero sí, luego pasa la primera media hora y ya ves el subtexto, ya ves que te das cuenta de, pues eso, pues que debajo esa palabrería hay mucho dolor, hay mucho resentimiento, hay mucho, ¿entiendes, no? Yo no quiero decir nada, yo le paso a Luis la palabra. Adelante, Luis. Bueno, pues lo que os quería comentar para concluir un poco mi intervención, se ha dicho, creo que ha sido Gonzalo, ha comentado que son películas muy marcadas por la etapa Trump y es cierto. Ver todo, salvo El Padre, que es una película británica, pero las otras que son estadounidenses. En Judas y el Mesías Negro hay un personaje que dice que cuando el pueblo pide el derecho a la felicidad y a la libertad es comunismo o socialismo, mientras que si lo dice la Constitución pues está muy bien. En Man se denuncian las fake news. Minari tiene un momento que a mí me emocionó especialmente, que es cuando el padre ya ha conseguido su objetivo de montar la empresa y que le dice a la mujer que ya puede dedicarse a la familia. Ella le dice, ¿qué pasa? Que si solo puedes atendernos si te va bien el negocio, si te vuelve a ir mal nos vas a desatender. Eso en una película convencional estadounidense no aparecería, ¿no? Entonces ese elemento tan marcado por ese cine en producción en la época de Trump es muy destacable. Por otro lado, otra película que va relacionada con eso es Kill Billy, por la que ha sido nominada Glenn Close y que ha sido masacrada por la crítica. Y a mí me parece una película bastante digna y que explica perfectamente, nos hace entender a la América que vota a Trump, ¿no? Y por otro lado, destacaros que he tenido la oportunidad de ver 3 de los 5 documentales nominados, porque están en plataformas. He visto Campamento Extraordinario en Netflix, que es una película muy emotiva. Time, en Amazon, que es una cinta que acompaña a una mujer en sus 20 años para conseguir, 20 años intentando conseguir la libertad condicional para su esposo, condenado prácticamente a cadena perpetua por robo. Y destacar especialmente el documental rumano que está en HBO, Collective, que es está nominado a Mejor Documental y Mejor Película Internacional. Cinematográficamente no es ninguna gran maravilla, está bien, pero no es espectacular, pero lo que cuenta es terrible, os lo recomiendo, es brutal la historia que se cuenta en ese documental Collective. Y yo coincido con Daniel, me encantaría que una joven prometedora fuera la tapada y que ganara esta noche de los Oscar.
Puede ocurrir, porque si os fijáis, últimamente no están ganando las favoritas. Ganó Moonlight, por ejemplo, que no era ni de lejos la favorita. Y si se unen dos factores, puede ocurrir. No digo que vaya a ocurrir, pero puede ocurrir. Por un lado, si votan mucho los académicos jóvenes, yo creo que sin duda es la película de los académicos jóvenes. Y como sabéis que el sistema de votación es tan complejo que si tú quieres que tu película salga beneficiada, no votas a la favorita para que sea descartada, pues igual, intentando descartar a las favoritas, una joven prometedora se cuela ahí de tapadillo. Yo, la verdad que me encantaría, pero no estaría disgustado con el triunfo de cualquiera de las otras 7 películas. Entonces, como os digo, creo que, como he dicho al principio, y coincidiendo con Gonzalo, la cosecha de películas me parece muy interesante, aunque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en los Oscars tradicionales, pero evidentemente este no ha sido un año tradicional tampoco. Sí, no, una vez que ganara Parásitos ya puede pasar de todo, ¿no? Y fijaos que fue ganar Parásitos y empezar la pandemia, o sea que, si es que claro, pues, ¿qué es un virus, un patógeno, un parásito? Si es que un año que empieza con, coño, es que fue la ceremonia, ganó Parásitos, y a la semana siguiente fue el estado de alarma. Coño, es que, joder, todo por ganar Parásitos, tío, o sea, es que... Vamos, Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Sí. Esperamos que el año que viene pues volvamos a reunirnos sin cintas de seguridad, con la sala llena y con mucho buen cine. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y lo dicho, hasta el año que viene.